Ya, entonces vamos a hablar hoy día un poco cortito acerca de la técnica de ELISA. La técnica de ELISA es un diminutivo para una técnica que en inglés se llama Enzyme Link Immunosorbent Assays, que en castellano es algo así como inmunoensayo absorbente enzimático. Eh, y esto es un poco antecedentes para que tengamos un poco de idea de esta técnica. El primer desarrollo de una técnica inmunológica en el cual había digamos, un ensayo que permitía caracterizar o cuantificar algún compuesto, componente, molécula, etcétera, viene a partir de una técnica que desarrolló Rosalind Yalow y Salomon Berson por el año 1960, que fue la técnica del radioinmunoensayo. En general, la técnica esta consistía principalmente en la detección de antígenos o el uso de anticuerpos que estaban marcados con isótopos radioactivos, ¿ya? Ahora, particularmente, esta técnica se desarrolló para poder cuantificar hormonas esteroidales en sangre, ¿ya? De esa manera, en esa época, que era algo dentro del desarrollo que tiene que ver un poco con el estudio de eh, el ciclo reproductivo femenino y la manera en que se podían desarrollar los primeros, digamos, métodos anticonceptivos, se desarrolló esta técnica de manera teóricamente como media paralela para poder determinar la concentración en sangre de estas hormonas y de esa manera poder relacionar el ciclo menstrual con la cantidad de hormonas. Ahora, para esta técnica, lo que se hacía principalmente era usar anticuerpos que estaban marcados con radioisótopos radioactivos y esos anticuerpos reconocían específicamente hormonas esteroidales. Ahora, radioisótopos había muchos, la mayoría estaban asociados a carbono 14, tritio, fósforo 32, yodo 125 y cobalto 57. Una de las grandes gracias de la radioactividad era que permitía proporcionar una señal que era bastante intensa, ¿sí? Dada por la característica de la emisión de los radioisótopos. Sin embargo, tenía un problema relativamente grande. El uso de radioisótopos claramente una técnica que puede ser perjudicial tanto para el medio ambiente como perjudicial para la salud de quienes manipulaban ese tipo de elementos, ¿ya? Además que la técnica era sumamente cara, ¿ya? En ese sentido, la idea era, obviamente, claro, a pesar de que la técnica era bastante sensible, generar anticuerpos marcados con radioisótopos radioactivos no era precisamente algo que se pudiera hacer en cualquier lado. Por lo tanto, se estuvo trabajando con alguna otra técnica que permitiera, por un lado, que fuera más seguro para el medio ambiente, que no perjudicara la salud, que fuera de menor costo, e idealmente que fuera una técnica sencilla, práctica y rápida de utilizar, ¿ya? Entonces, eh, a partir de un poco los conocimientos que había sobre el radioinmunoensayo, se estuvo trabajando en técnicas asociadas también al uso, obviamente, de anticuerpos, porque esa es la gracia de todo el proceso, pero estos anticuerpos que estuvieran conjugados no a isótopos radioactivos, sino que estuvieran conjugados, en este caso, principalmente se trabajó con enzimas, ¿ya? Eh, ¿Por qué enzimas? Porque ya en esa época se podía trabajar con distintos sustratos y se conocía una gran cantidad de sustratos enzimáticos que tenían la capacidad de degradar compuestos que permitían observar o visualizar un cambio de color, ¿ya? Entonces, por ahí por el año 1971, en el European Journal of Immunology, Stratis Abrameas publicó el primer ensayo, digamos, se publicó el primer paper acerca de inmunoensayos enzimáticos, ¿ya? Y eh, la gran gracia era que Abrameas estuvo trabajando durante muchos años en poder determinar qué enzima se podía producir o purificar, y además qué enzima tenía la capacidad de poder unirse o conjugarse a un anticuerpo, considerando que la enzima no podía perder las características químicas
que lo hacen importante, es decir, es una proteína que se tiene que unir a otra proteína y esa proteína tiene que mantener su actividad o su capacidad enzimática. Abraham Veas logró conseguir un primer inmunoensayo utilizando la peroxidasa de rabanito o HRP como una de las enzimas que tenía la capacidad de poder ser conjugadas y mantener esa actividad. Eso se hacía a nivel de laboratorio, en tubos de ensayo, en volúmenes grandes, o sea, estamos hablando de 2 a 3 ml por tubo. Luego, un año después, en un par de revistas también en paralelo, se publicó la misma técnica de inmunoensayo que publicó Abraham Veas, pero utilizando reacciones en placas de 96 pocillos, lo cual permitía poder hacer estas reacciones químicas en volúmenes no mayores a 200 microlitros. Ahora, si ustedes ven, de acuerdo a esta diapositiva, la importancia y la versatilidad de la técnica, es bastante interesante porque es bastante amplia. No solamente se utiliza en diagnósticos médicos, se usa en la industria de los alimentos, se estudia en el estudio de control ambiental, estudios serológicos, hematológicos, endocrinológicos, oncológicos, ¿sí? Se pueden detectar proteínas plasmáticas, antígenos tumorales, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la gracia más importante tiene que ver con el anticuerpo que uno tenga y es la capacidad de ese anticuerpo de poder detectar un antígeno específico, ¿ya? En este sentido, aquí los anticuerpos se producen a nivel de laboratorio, donde uno diseña los distintos epítopes que uno quiere determinar, o los purifica, etcétera, y a partir de ellos, la idea es poder generar en condiciones ya a nivel de empresa, volúmenes que a uno le permitan tener y sintetizar y producir estos kits o estos sistemas a nivel más digamos, más comercial. Lo que es interesante e importante acá es que, así como nosotros en la clásica o la técnica en el conocimiento clásico de la inmunología sabemos que un anticuerpo tiene la capacidad de reconocer péptidos antigénicos, ¿ya? Ahora, ¿cómo pasamos de reconocer un péptido antigénico a reconocer, por ejemplo, a cómo podemos desarrollar una ELISA para detectar un antibiótico, cómo detectar una droga, o cómo detectar un compuesto químico presente en un alimento? ¿Recuerdan cómo eso se puede hacer utilizando técnicas inmunológicas? ¿O recordando algo de la inmunología, cómo se puede hacer eso? ¿No? Profe, no sé la verdad, pero me imagino que diseñan, no sé, no, en verdad no sé, estoy puro chamullando, pero anticuerpo anti, el blanco. Ya, ahora, ¿cómo? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en inmunología, hace como 1 millón de años atrás, de que el anticuerpo se produce porque se recombina el DNA y ese anticuerpo al final del ejercicio se produce porque una célula presentadora de antígeno en el MHC presentó el péptido a un linfocito T y el linfocito T le contó al linfocito B que había algo raro que era un antígeno. Y esos antígenos siempre eran péptidos, ¿sí? En una de las clases yo les conté que además nosotros podemos producir anticuerpos contra moléculas específicas y estas moléculas específicas las llamamos aptenos, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero puede que estén en alguna parte del subconsciente. Entonces, una de las grandes gracias es que en las técnicas de ELISA se desarrollaron y se potenciaron muchísimo la producción de anticuerpos contra aptenos, ¿ya? Los aptenos son moléculas no peptídicas generalmente que están unidas o conjugadas a una molécula proteica más grande. De esa manera es posible que en el proceso de fragmentación y presentación antigénicas se produzca o se diseñe un anticuerpo contra esta molécula distinta, ¿ya? Ahora, el principio básico de la ELISA es sumamente sencillo.
es sumamente sensible, ¿ya? Pueden haber algunas variaciones con respecto a la técnica, cómo aumentar la sensibilidad de la técnica, pero en esencia es tener una muestra problema, ¿sí? En este caso, generalmente, no siempre, pero generalmente son soluciones o suspensiones biológicas, ejemplo, suero, plasma, sangre completa, extractos de proteínas, extractos citosóricos, citoplasmáticos, extractos totales, etcétera, ¿ya? Esta muestra problema, que es una muestra compleja porque está llena de moléculas distintas, en una placa, en un sistema plástico, esta molécula o esta muestra problema se deposita y se le agrega un conjugado. Este conjugado generalmente son anticuerpos específicos que están dirigidos contra esta molécula específica que uno está buscando. Y la gran gracia es que el anticuerpo está unido o conjugado a una enzima, ¿ya? El punto de cómo uno visualiza el proceso de reacción tiene que ver con la enzima. Como la enzima está pegada al anticuerpo y el anticuerpo reconoce la molécula, entonces, para visualizar que ocurrió la reacción, generalmente se le entrega un sustrato para que la enzima lo pueda convertir en producto. Y este sustrato puede ser un cromógeno, un cromógeno o un cromóforo, ¿ya? Un cromógeno es una molécula que en la condición basal tiene un color y bajo la reacción enzimática ese color pasa a uno distinto. El ejemplo más básico, más clásico, es que a ustedes se parece que se los contaron. Por ejemplo, cuando uno hace la reacción enzimática de la fosfatasa ácida o la fosfatasa alcalina en bioquímica 1, ¿ustedes hicieron ese práctico presencial o virtual? Virtual. Virtual. Ah, virtual. Ya, pero les contaron que había un cromógeno así como para la fosfatasa alcalina, por ejemplo, y que era de un color y pasaba a otro color distinto. Yo asumo que sí, profe. Ya, bueno, vamos a suponer que estamos usando una enzima, en este caso la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, por ejemplo, uno le puede agregar un sustrato que se llama... a ver, ¿cuál podría ser? Vamos a suponer que se llama BCI, hay uno que se llama BCIP, no le voy a decir el nombre completo porque es una tremenda molécula, pero es BCIP. La gracia del BCIP es que en la condición basal normal es una solución translúcida, transparente, como que fuera una solución acuosa, ¿ya? Pero ese BCIP cuando reacciona con la enzima lo fragmenta, ¿sí? Porque al final de lo que hace la fosfatasa alcalina es que encuentra un grupo fosfato que lo corta. Corta ese grupo fosfato y este cromógeno, el BCIP, pasa de un color translúcido a un color azul, ¿ya? Y ese cambio de color representa la reacción química indirecta de que estamos detectando algo con el anticuerpo. Y una de las gracias es que este producto coloreado nosotros obviamente lo podemos detectar en un espectrofotómetro y podemos incluso generar curvas de calibración para poder cuantificar la presencia de esta molécula, de este antígeno que haya sido detectado por un anticuerpo. Así como hay cromógenos, también hay cromóforos. Los cromóforos son moléculas que uno agrega a la reacción y que tienen como gracia que por efecto de la reacción enzimática se corta este grupo fosfato o el grupo químico que sea específico para la enzima, y este cromógeno que no emite luz, por efecto de la reacción química, emite fluorescencia. Y dependiendo de la característica química del cromóforo, podemos ver emisiones de color de fluorescencia verde, roja, azul, amarilla, etc. Y eso lo podemos detectar en un fluorímetro, ¿ya? Entonces, así como podemos ver cambios de color, también podemos ver emisión de fluorescencia, y eso nos permite poder cuantificar la presencia de una molécula en particular en alguna suspensión o solución biológica, ¿ya? Las grandes ventajas de esta técnica es, por un lado, que uno usa una baja cantidad de muestras, ¿sí? Estamos hablando del orden de volúmenes de microlitros e incluso en algunos casos de nanolitros, y digamos que las sustancias que uno puede detectar en estas técnicas van del orden de los nanogramos a picogramos de la molécula por ml.
lo cual es una técnica sumamente sencilla. Otra de las grandes gracias es que las enzimas tienen un menor costo comparado obviamente, por ejemplo, con los radioisótopos, y son obviamente seguras para la persona que está trabajando realizando la técnica. Las reacciones químicas tienen o sea, se producen, todo el proceso de reacción, lavado, exposición y lectura de la placa se usa en tiempo bastante más corto que en las técnicas más clásicas que se utilizaban anteriormente. Y además, estas reacciones son mucho más estables. Y además hay algunas otras características que tienen que ver con la capacidad de poder detectar, digamos, la pureza, estabilidad y cantidad incluso de un antígeno, y eso va a depender un poco de la calidad del anticuerpo, la pureza del anticuerpo, etcétera. Que eso tiene que ver un poco con las características del producto que uno utiliza, que a uno le venden para generar o producir esta reacción de Lise, ¿ya? Y lo otro importante es que es reproducible. ¿Por qué es importante que sea reproducible? Que eso significa que si si yo en el laboratorio Santiago de Chile mido la concentración de mi muestra, vamos a suponer que viene una suspensión de linfocitos T que están secretando una citoquina y yo la detecto por ELISA. Si yo le mando esa misma muestra a otro laboratorio en Noruega, usando la misma técnica, el laboratorio en Noruega tiene que tener la capacidad de poder detectar exactamente la misma concentración que yo detecté en mi laboratorio, ¿ya? Y hoy las técnicas de ELISA están así de validadas, no solamente a nivel de laboratorio, sino a nivel de, por ejemplo, en laboratorios clínicos para detección de patologías, detección de cánceres o de antígenos tumorales, etc. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? No. Vale. Hay dos técnicas básicas como para la detección de los sistemas de ELISA. Uno es la detección, lo que se llama el método directo, y otro se llama el método indirecto, ¿ya? Generalmente se dice que el método directo se usa para la detección de antígenos, mientras que los indirectos se usa para la detección de anticuerpos. En realidad, la técnica directa o indirecta está más asociada con el tipo de detección que uno realiza. Es decir, si uno usa directamente un anticuerpo que está conjugado en una enzima para poder detectar la molécula, o se usan varias reacciones químicas, por eso se dice indirecto, con un anticuerpo, un segundo anticuerpo, incluso hasta un tercer anticuerpo, para poder detectar la molécula que es de interés para el laboratorio, para la técnica que se esté realizando, ¿ya? Eh, generalmente, generalmente se usan generalmente se usan malas técnicas de tipo indirecta porque permiten amplificar las señales de detección y con eso permiten mejorar la sensibilidad de la reacción, ¿ya? Eh, Ahora, desde el punto de vista analítico, hay dos cosas que son importantes, o dos conceptos que son importantes que tienen que ver con la técnica de ELISA. No es una técnica que solamente a ustedes les diga hay presencia o ausencia de una molécula, ¿ya? Por un lado, lo que es importante es que la técnica de ELISA uno considera o parámetros analíticos que tienen que ver con la sensibilidad y la especificidad, ¿sí? En este caso, para el caso de la sensibilidad, lo interesante, lo importante es que esta técnica tenga la capacidad para poder detectar la menor cantidad posible de un antígeno o de un anticuerpo que sea el que se está buscando, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que uno no solamente va desde el orden de miligramos o microgramos de proteína por ml, sino lo que uno busca es llegar a concentraciones tan bajas que uno tenga un resultado o una característica lineal en el proceso de cuantificación del analito que uno está buscando. Y lo otro es que sea específico, es decir, que esta reacción tenga la capacidad de poder diferenciar entre distintas moléculas que estén presentes en el material que uno estudia, ¿sí? Esa especificidad tiene que ver, por ejemplo, cuando uno quiere detectar en el plasma o en el suero una proteína en particular, ¿sí? La técnica y el anticuerpo que se usa tiene que ser
tan específico que solamente detecte ese antígeno, aunque hayan 10.000 otros antígenos distintos presentes en la muestra. Y que eso pueda ser visualizado y cuantificado. Y ahí la importancia de estos dos puntos o de estas dos consideraciones analíticas. ¿Ya? Ahora, hablé mucho, probablemente los llené de muchos conceptos ahí entre medio. Ahora lo que vamos a ver son dos técnicas. Esto es un video que les dije que estaba sacado de un laboratorio analítico en España. Cuentan aproximadamente lo mismo, pero a partir de dos técnicas distintas que tienen que ver con la detección mediante ELISA. ¿Ya? El primero es el método indirecto y es el que vamos a ver a continuación. Avísenme si se escucha bien. Inmunológicas. La ELISA es una técnica inmunológica muy sensible y útil para la detección y cuantificación de antígenos y anticuerpos. Vale. En esta presentación se describe cómo se realiza un ELISA indirecto, que es una de las variantes más utilizadas de la técnica. Supongamos que se quieren detectar en sueros humanos anticuerpos IgG específicos frente al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, el antígeno HBsAg. Esa detección se puede hacer mediante ELISA indirecto. La técnica se realiza en una placa de microtitulación especial para ELISA, compuesta por un material que permite que se adhieran en él proteínas de forma inespecífica. En la placa debe estar adherido el antígeno que es reconocido por los anticuerpos que se quieren detectar. En este ejemplo, serán antígenos de superficie del virus de la hepatitis B. La sensibilización de la placa consiste en la fijación a la misma de los antígenos deseados ajustados a la concentración adecuada. Para ello, se rellenan los pocillos con los antígenos preparados y se incuban en condiciones adecuadas. Una vez finalizada la incubación, la mayor parte de los antígenos que no se han unido a la placa se eliminarán con el sobrenadante. 3 lavados posteriores con un tampón adecuado eliminarán los antígenos que aún pudieran quedar libres. El siguiente paso es bloquear los pocillos. Este proceso permite rellenar todos aquellos huecos en los que no se ha fijado el antígeno. Se evita así que en las siguientes incubaciones se unan a la placa de forma inespecífica otras moléculas no deseadas que podrían interferir con los resultados. Como sustancia bloqueante, se utiliza una proteína que no reaccione con el antígeno ni con el resto de reactivos utilizados en el ensayo. Habitualmente, esta proteína es la albúmina sérica bovina o BSA. Se añade la proteína bloqueante a los pocillos y se incuba el tiempo necesario para que se fije a los mismos, rellenando todos los huecos que pudieran quedar. A continuación, se elimina el sobrenadante y con él la proteína que no se ha fijado a los pocillos. Para finalizar la fase de sensibilización, la placa se lava una vez más con el tampón adecuado y a partir de este momento está preparada para realizar el ELISA. Para determinar la presencia de anticuerpos IgG frente al virus de la hepatitis B en sueros humanos, en primer lugar, se han de conseguir las muestras de sangre de los pacientes a estudiar. En este caso, la persona de la izquierda podría ser una persona que ha sufrido la enfermedad y ha respondido al virus, o bien una persona que ha sido vacunada frente a este virus y ha respondido correctamente a la vacuna. En ambos casos, en la sangre de este individuo habría anticuerpos IgG frente al antígeno HBsAg. La persona de la derecha podría ser una persona que no ha sido infectada nunca por el virus de la hepatitis B y tampoco está vacunada frente al mismo, por lo que en su sangre no hay anticuerpos frente a este virus. Cada suero se añade un pocillo y a continuación se incuba en el tiempo necesario. Si los anticuerpos buscados están en la muestra, se unirán específicamente a los antígenos fijados previamente. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante. A continuación, se realizan 3 lavados más con el tampón adecuado, eliminando así todo aquello que no se ha unido específicamente a los antígenos fijados en la placa. El siguiente paso consiste en añadir el conjugado. En el ELISA, el conjugado es un anticuerpo unido covalentemente a una enzima, como por ejemplo la peroxidasa. En este caso, el conjugado debe ser específico de algún epitopo presente en el tipo de inmunoglobulina que se busca en el suero. Estos epitopos corresponden a la parte constante de la molécula de anticuerpo. Es fundamental elegir el conjugado adecuado y específico para la molécula en estudio, y para ello hay que tener en cuenta la especie animal que se está estudiando y el isotipo de anticuerpo que interesa,
ya que los anticuerpos tendrán características antigénicas propias en cada caso. Tras añadir el conjugado y esperar el tiempo de incubación correspondiente, el conjugado se une a los inmunocomplejos formados en el paso anterior. Si en la muestra no existían anticuerpos frente al virus de la hepatitis B, todo el conjugado permanecerá libre. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante de los pocillos. Se realizan una vez más 3 lavados con el tampón adecuado para eliminar todo el conjugado que no está unido. Tras los lavados, en la placa permanecen fijados los antígenos iniciales, los anticuerpos frente al antígeno HBsAg y el conjugado correspondiente, es decir, los inmunocomplejos que se han generado. Si en la muestra no estaba el anticuerpo buscado, en los pocillos solo quedan los antígenos unidos inicialmente al fondo. Para detectar la presencia de inmunocomplejos y poder determinar cuáles son las muestras positivas o negativas, se utiliza una mezcla con el sustrato del enzima y un cromógeno. Cuando la enzima del conjugado es la peroxidasa, el sustrato es el peróxido de hidrógeno y a menudo el OPD es el cromógeno. Se añade la mezcla de sustrato cromógeno a los pocillos. Durante la incubación, el sustrato se rompe y el oxígeno generado hace que el OPD se oxide y cambie de color. Para detener la reacción, se añade ácido a los pocillos. El ácido desnaturaliza la enzima y estabiliza el color. La reacción positiva se observa cuando el pocillo pasa de un color amarillento pálido a un color marrón o cremás oscuro. Es conveniente evaluar las muestras por duplicado o triplicado para evitar errores. En la placa que aparece en la imagen, las muestras habrían sido evaluadas en duplicado. Además, siempre hay que incluir controles positivos, en este caso muestras con anticuerpos IgG frente al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, y controles negativos, sin los anticuerpos correspondientes. Estos controles sirven para saber que la técnica se ha realizado correctamente, así como de referencia para determinar cuáles de las muestras evaluadas son positivas y cuáles negativas. En este ejemplo, las muestras positivas aparecen enmarcadas con un cuadro azul. Si se evalúan muestras aisladas, se puede dar así un resultado cualitativo de la prueba. Si junto a los controles se evalúan diluciones seriadas de cada muestra, se puede dar un resultado semicuantitativo, indicando el título de anticuerpos, una medida relativa de la concentración del anticuerpo buscado y que se relaciona con la última dilución positiva estudiada de cada muestra. Todas las lecturas, además de hacerse de forma visual, en un laboratorio se suelen hacer habitualmente mediante un lector de ELISA o espectrofotómetro, lo que permite una lectura objetiva de la prueba. Si el ensayo se realiza incluyendo unos estándares adecuados de concentración conocida, se puede hacer una recta patrón que relaciona absorbancia y concentración de anticuerpos. Con esta recta y el valor de absorbancia de las muestras problema, se puede tener un resultado cuantitativo de la concentración del anticuerpo buscado en la muestra en estudio. Preguntas, dudas. No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Ya, vamos a ver ahora. El video es muy parecido, pero es una técnica de ELISA un poquito distinta, que es una de las más habituales que se usa también en laboratorio. En Entre las ELISA técnicas tipo inmunológicas, sándwich. la técnica ELISA es una técnica muy sensible y útil para la detección y cuantificación de antígenos. En esta presentación vamos a describir cómo se realiza un ELISA tipo sándwich. Supongamos que se quieren detectar antígenos de la hepatitis B en sueros humanos. Esa detección se puede hacer mediante ELISA. Para ello se utiliza una placa de microtitulación donde se llevan a cabo todas las incubaciones y reacciones necesarias. El material utilizado para hacer placas de ELISA es especial y permite la adhesión de proteínas al mismo. Las placas se deben sensibilizar con anticuerpos que reconocen el antígeno que se quiere detectar. En este caso, esos anticuerpos pueden ser anticuerpos monoclonales específicos de algún epitopo del virus. Antes de comenzar el ELISA, se ha de preparar la placa. Para sensibilizar la placa se preparan los anticuerpos monoclonales a la concentración adecuada. Con estos anticuerpos monoclonales se rellenan los pocillos de la placa de microtitulación. Los anticuerpos son proteínas y si se incuban en condiciones adecuadas, quedan fijados a los pocillos de la placa. La mayor parte de los anticuerpos que no se hayan unido a la placa se eliminarán con el sobrenadante.
Los anticuerpos monoclonales que pudieran quedar aún unidos a la placa serán eliminados con 3 lavados posteriores realizados con un tampón adecuado. El siguiente paso es bloquear los pocillos. Este proceso permite rellenar todos aquellos huecos que han quedado sin cubrir por el anticuerpo. Se evita así que en las próximas incubaciones se unan a la placa de forma inespecífica otras moléculas no deseadas que podrían interferir con los resultados. Como sustancia bloqueante se utiliza una proteína que no reaccione con los anticuerpos ni con el resto de reactivos utilizados en el ensayo. Habitualmente esta proteína es la albúmina sérica bovina. Se añade la proteína bloqueante a los pocillos y se incuba el tiempo necesario para que se fije a los mismos. A continuación, se elimina el sobrenadante y con él la proteína que no se ha unido a la placa. Para finalizar la preparación de la placa, esta se lava una vez más con el tampón adecuado. A partir de este momento, la placa está preparada para realizar el ELISA. Para determinar la presencia de antígenos de la hepatitis B en sueros humanos, en primer lugar, se han de conseguir las muestras de sangre de los pacientes correspondientes. En este caso, el de la izquierda es un portador del virus con infección aguda y, por tanto, tiene el antígeno vírico en sangre. El paciente de la derecha no está infectado y no es portador del virus en sangre. Cada suero se añade a un pocillo y a continuación se ponen a incubar. En caso de que los antígenos buscados estén en la muestra, estos se unen específicamente a los anticuerpos fijados previamente. Si esto ocurre, tras la incubación correspondiente se forman inmunocomplejos que quedan inmovilizados a su vez al pocillo. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante. Se realizan 3 lavados más con el tampón adecuado, eliminando así todo aquello que no se ha unido específicamente a los anticuerpos fijados en la placa. El siguiente paso consiste en añadir el conjugado. En el ELISA, el conjugado es un anticuerpo unido covalentemente a una enzima, como por ejemplo la peroxidasa. En el ELISA tipo sándwich, el conjugado debe ser específico de algún otro epitopo del antígeno buscado en la muestra. Se añade el conjugado y tras el periodo de incubación correspondiente, el conjugado se une a los inmunocomplejos formados en el paso anterior. Si en la muestra no existían antígenos del virus de la hepatitis B, el conjugado permanecerá libre en su totalidad. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante de los pocillos. Se realizan 3 lavados más con el tampón adecuado y de esta forma se elimina todo el conjugado que no está unido. Tras los lavados, en la placa permanecen fijados los anticuerpos iniciales, los antígenos de la hepatitis y el conjugado correspondiente, es decir, los inmunocomplejos formados. Si en la muestra no estaba el antígeno buscado, en la placa solo quedan los anticuerpos unidos inicialmente a la misma. Para detectar la presencia de inmunocomplejos y poder determinar cuáles son las muestras positivas o negativas, se utiliza una mezcla con el sustrato de la enzima y un cromógeno. Cuando la enzima del conjugado es la peroxidasa, el sustrato es el peróxido de hidrógeno y el OPD es el cromógeno. Se añade la mezcla de sustrato-cromógeno a los pocillos. Durante la incubación, el sustrato se rompe. El oxígeno generado hace que el OPD se oxide y cambie de color. Al detener la reacción, se añade ácido a los pocillos. El ácido desnaturaliza la enzima y estabiliza el color. La reacción positiva se observa cuando el pocillo pasa de un color amarillento pálido a un color más oscuro, marrón ocre. Una vez paralizada la reacción, se puede hacer una lectura visual de los resultados, obteniendo con ello un resultado cualitativo que indica si la muestra es positiva o negativa. Si se han realizado diluciones seriadas de la muestra problema, el resultado puede ser semicuantitativo. En este caso se puede obtener un título que se relaciona con la última dilución positiva
de cada muestra estudiada. Si se han incluido en el ensayo los estándares correspondientes que permiten hacer una recta patrón, se puede, en este caso, realizando una lectura espectrofotométrica, hacer medidas cuantitativas del antígeno, es decir, se puede calcular la concentración exacta de antígeno presente en la muestra. Consultas, dudas, preguntas. Profe, ¿y cuándo se prefiere una técnica o la otra? ¿En qué situaciones? Todo depende de la molécula que estés buscando. No sé si te diste cuenta, la diferencia, o sea, se detectaba, no sé si te diste cuenta, se detectaba el mismo antígeno, pero de manera distinta. En el ELISA indirecto, ¿qué es lo que se buscaba? Encontrar qué cosa buscaban en el primer video. La presencia de la partícula viral, ¿cierto? Sí. La técnica indirecta, por ejemplo, ahí, porque en ese caso era mucho más directo, porque ahí lo que uno busca es, por ejemplo, poder detectar la presencia de la proteína viral en sangre. Y eso te dice, como resultado, que tú detectas la proteína en la sangre y le puedes decir al paciente, usted está enfermo o usted es portador del virus. ¿Sí? En la técnica de ELISA, en el sándwich, por ejemplo, como la sensibilidad es mucho más potente y la especificidad es mucho más intensa, ¿qué es lo que estás buscando? Anticuerpos que reconozcan a la partícula presente en el virus, ¿ya? Entonces, en el primer caso, la técnica te permite, por ejemplo, determinar que la persona es portadora de un virus. En el segundo caso, en el ELISA tipo sándwich, a ti lo que te permite es decirle a la persona, usted está teniendo una respuesta inmune eficiente o relativamente buena contra el virus. O usted está respondiendo contra el virus. O usted está protegido contra el virus. No sé, ¿ves la diferencia? Entonces, creo que no te entiendo. Gracias, Siri. Entonces, la diferencia tiene que ver un poco con qué es lo que uno quiere detectar, ¿ya? Generalmente cuando tienes, por ejemplo, el ELISA sándwich, muchas veces se determina de esa manera la presencia de anticuerpos contra un virus, una bacteria, un hongo, etcétera, ¿ya? Cuando uno quiere determinar analitos, antígenos, la técnica de ELISA en directo es mucho más eficiente porque rápidamente uno pega el analito a la placa y después directamente le agrega el anticuerpo que uno quiere determinar. Generalmente los analitos están en una concentración mucho más alta que, por ejemplo, la concentración de un anticuerpo específico contra una molécula viral o bacteriana, etc. ¿Ya? No sé si se entendió un poquito la explicación. Sí, se entendió, profe, gracias. Vale, maravilloso. ¿Más preguntas? Bueno, si ustedes vieron en la guía, si que la leyeron, generalmente en el laboratorio, cuando hacemos esta técnica, nosotros hacemos la determinación y la cuantificación de inmunoglobulina de ratón en muestras de suero, ¿sí? Y ahí aplicamos, en este caso, como la inmunoglobulina que estamos detectando está en alta concentración en el suero, usamos una técnica de ELISA indirecto, ¿sí? Pegamos la muestra de suero del ratón a la placa y después usamos una mezcla de dos anticuerpos para detectar, con el primer anticuerpo detectamos con un anticuerpo detectamos el anticuerpo que estamos buscando en el ratón y después usamos un segundo anticuerpo que está conjugado para poder visualizar la reacción. Y eso lo hacemos de manera cuantitativa, ¿sí? Haciendo la curva patrón, que es lo que se mostró en los dos videos, es decir, diluciones seriadas de una concentración conocida de la inmunoglobulina que vamos a detectar. Hacemos diluciones seriadas de la muestra del suero del ratón y buscamos
la dilución en la cual, la última dilución en la cual hay reacción, y sobre esa dilución hacemos el cálculo de la concentración a partir de la curva de calibración. Ojalá que en algún momento ustedes pudieran hacer al menos una vez este ensayo en laboratorio. Preguntas, dudas, consultas. ¿No? No, profe.